Hola, ¿qué tal? Empezamos la semana con un día bastante agitado en términos políticos. El día de hoy hemos tenido a la primera ministra en el Congreso dando su política general de gobierno. Primeras reacciones frente a lo que ha dicho la primera ministra, pues es un discurso que me ha gustado mucho, a diferencia del discurso del ex primer ministro Bellido. Este discurso muestra más políticas públicas claras, mucho más aterrizadas, metas mucho más concretas, lo cual es un punto muy a favor de la lógica del equipo que está tratando de construir Mirta Vázquez. Ha hablado de indicadores, de números, metas, como digo, aterrizadas, específicas en diversos temas vinculados a la calidad de vida, a la inclusión, etcétera, productividad, cosa que me parece realmente importante. Rescato dos detalles dentro de todo lo que se ha dicho. No voy a hablar de las políticas que ha mencionado porque nos pasaríamos varios minutos aquí, pero sí rescato dos detalles más que dos propuestas. Primero, que al inicio del discurso ella habla de la necesidad de trabajar en un nuevo pacto social en donde se busca a través del consenso, el trabajo conjunto de las diversas fuerzas políticas, de las diversas personas que trabajan a favor del desarrollo del país. Es un punto muy interesante, pero ella habla de la necesidad de un renovado pacto en el marco constitucional. Eso es lo que ella dijo oralmente en el discurso ante el Congreso. Pero en la redacción, en el documento escrito, resaltado en rojo, está específicamente, y voy a leer, que busca un renovado pacto constitucional. Yo creo que eso que está resaltado en rojo, un renovado pacto constitucional, podría malinterpretarse o podría entenderse en todo caso dentro de la necesidad de trabajar una nueva constitución. Y si bien ya sabemos cuáles son las opiniones que tiene este gobierno respecto a las reformas constitucionales, creo que ha sido muy inteligente y un detalle interesante resaltar por parte de Mirta Vázquez dejar de decir un renovado pacto constitucional y cambiarlo por un renovado pacto en el marco constitucional. Eso significa vamos a hacer un renovado pacto dentro del marco del respeto de la actual Constitución. Un detalle muy interesante. El segundo detalle que me gustaría resaltar es el de la reforma agraria, el de la segunda reforma agraria. Sabemos que este término, reforma agraria, genera pues muchos anticuerpos por todo lo que aconteció vinculado a las expropiaciones de tierras en el pasado, pero hoy sabemos que la segunda reforma agraria está más bien enfocada en mejorar la productividad y los ingresos de los agricultores más relacionados con la agricultura familiar, ¿no? A los pequeños agricultores. Y ella ha dicho, la primera ministra, expresamente que no se trata de hacer expropiación de tierras, sino específicamente mejorar la calidad de vida de los pequeños agricultores, que esto es un trabajo para los pequeños agricultores que trabajan con pequeñas parcelas. Entonces, ¿quién se podría oponer a algo así? Yo creo que es la primera vez que se habla, por más que se ha explicado varias veces y de distintas maneras, creo que es la primera vez que se habla tan específicamente de algo que debería ya dejar de darnos temor, que es el que no se está hablando de expropiaciones de tierras, lo cual es importante mencionar. ¿Qué cosa ha faltado en el discurso? Finalmente, creo que lo que ha faltado, pues dentro del discurso de una hora, yo creo que hablar un poquito más de las políticas de lucha contra la pobreza, aunque ha mencionado muchos temas vinculados a la inclusión, ha generado inclusive la posibilidad de crear un propio observatorio para que los ciudadanos puedan conocer un poquito cómo van en términos de la inclusión social. Entonces, más que qué cosa ha faltado, yo creo que más que concentrarnos en lo que faltó, creo que hace falta decir más bien o reconocer que ha sido un discurso bastante tranquilo, con un ánimo más bien de dialogar, con un ánimo de llegar a acuerdos y no con un ánimo de generar controversias, de picar a la oposición. Creo que en este caso ha sido un discurso con mucha empatía y mucha simpatía. Bien, eso es todo por hoy. Mi pronóstico es que se le va a dar la confianza a este gabinete. Esto no significa que sea necesariamente un pacto con el oficialismo para las fuerzas políticas de otros partidos, sino que simplemente se está apostando por la gobernabilidad. Ya seguramente después estaremos hablando de los demás ministros
a quien seguramente los llamarán para interpelar. Eso es todo, nos vemos, un abrazo.